Buenas tardes, buenas noches, buenos días en todas partes del mundo que nos ven, que nos oyen, se solidarizan con nosotros y también nos critican. Las críticas son productivas. Desgraciadamente hay personas que aprovechan las redes sociales para lanzar una serie de improperios en contra de los adversarios políticos, en contra de los candidatos, de las figuras políticas, en fin. Cada persona podrá decir lo que quiera, pero con respeto. Me he visto obligado a bloquear a algunos seguidores porque no es justo que insulten a la sociedad, insulten a las damas, insulten a los políticos con unas palabras, yo diría, prostibularias. Entonces, por esa razón me he visto obligado a bloquear a ciertos comentarios que realizan sobre los actores políticos. Podrán decir que el programa Entre Tintos y Papeles es correísta, podrán decir una serie de cosas, pero lo que nosotros buscamos no es otra cosa que se impere la verdad y que las personas entiendan que la diversidad de opinión es favorable para nosotros, que la democracia justamente se nutre de ese parámetro que es la discrepancia, pero una discrepancia que ayude, que sea dialéctica, que haga conocer a las personas cuáles son las percepciones de una u otra corriente política. Dicho esto, señoras y señores, el programa se va a regularizar en forma cierta. Se han superado algunas situaciones técnicas. Hemos vuelto a montar un estudio aquí entre tintos y papeles. Hemos reestructurado el estudio que teníamos y esperamos que ahora sí la señal salga con total nitidez. Las figuras políticas, los dirigentes, los diferentes preguntas que se realizaron el día de ayer en el referéndum han creado un cisma, han creado una división más aún todavía que antes de la consulta. La idea, la forma de pensar, la forma de exponer del presidente Noboa frente a la consulta, las situaciones, yo diría por decirlo menos, incoherentes y que han sido desmentidas una y otra vez por varios miembros del partido político del gobierno, llevaron a que las personas vayan o muestren su posición frente al referéndum. Créanme, personalmente yo no pensé que iba a haber una diferencia tan grande, pero sin embargo, ahí está el resultado. En provincias hasta el 60%, las personas han expresado su voluntad en el sentido de que no quieren una constituyente, no quieren bases militares, incluso no quieren que se reduzca el número de asambleístas y al mismo tiempo no quieren las bases militares porque la gente entiende que hay que cuidar nuestra soberanía y nuestra tierra. Lo cierto es que hoy estamos después de la consulta conversando que analizando, viendo cómo piensan los diferentes políticos, las diferentes personalidades
en la República del Ecuador. La mayoría de los que estuvieron por el sí comienzan a hablar de la democracia, de la palabra del pueblo, comienzan a decir que bueno que se haya votado y que la ganancia del no debe llevar al gobierno a una rectificación en el accionar de la política pública. Sí, palabras que a lo mejor las lleve el viento, palabras que a lo mejor se podrán pronunciar, pero ya en hechos serán totalmente diferentes. Desde los líderes campesinos, por ejemplo, en la frontera de Ecuador y Colombia, han dicho no a la consulta, no, perdón, no a la constituyente, y en fin, otras posiciones. En el Carchi la posición fue clarísima. ¿Y quién hubiera creído que en Imbabura, que fue satanizada el levantamiento indígena o el paro indígena, haya ganado la posición del no con un amplísimo margen? Sí, sobre las bases militares extranjeras, el no lleva un 65,39 y el sí 38,61. En cuanto a la segunda pregunta de la reducción del número de asambleístas, el no alcanza 53,47 y el sí 46,53. La petición de que se convoque a una asamblea constituyente nueva constitución, el no 61% y el sí 38%. Esta es la pregunta que mayor rechazo ha recibido por parte de los ciudadanos en cuanto se refiere que no debe elaborarse una nueva constitución. Y lo dicho por mí en muchas ocasiones, no es cuestión de leyes, no es cuestión de la constitución. Mintieron tanto que esta actual constitución es cómplice del narcotráfico, del terrorismo, en fin, cuando nosotros sabemos que la constitución es la norma general, quienes deben ser juzgados tiene que ser a través del Código Integral Penal y a través de jueces y a través de tribunales. Entonces la Constitución no está garantizando absolutamente ningún cometimiento o acto delictuoso. Y debo decirles que, asimismo, la pregunta 4, la eliminación del financiamiento público a los partidos, el no ganó con 57 y el sí tuvo 43%. Aquí yo tuve una posición muy clara, señoras y señores. Querían los partidos políticos que son dirigidos por varios años por las mismas personas de un nivel económico alto, adueñarse de las campañas políticas porque los movimientos indígenas, sociales, en fin, no tienen dinero para una campaña política. Entonces ahí se hubiese cometido un gravísimo error democrático de quitar la voz a los sectores ciudadanos, a los sectores que tienen que expresarse en las campañas políticas. No sé si nosotros podemos abarcar y entender el comportamiento de los políticos y de la consulta. Se ofreció seguridad, se creó el Parpenix, sacaron al ejército a las calles, hubo situaciones de represión, pero frente a esto, el pueblo ecuatoriano, a pesar de que subió el precio de los combustibles y de que subió 3 puntos el impuesto al valor agregado, no han visto resultados tangibles. Es más, el propio gobierno se empeñó a través de sus voceros en los días cercanos a la consulta. Yo diría que el mismo día incluso se hizo conocer a los ciudadanos que tal delincuente ha sido cogido preso, en fin.
y se multiplicaron las noticias sobre los crímenes horrendos, pero no se vio ninguna situación de esperanza para el pueblo ecuatoriano. Entonces, la misma política de comunicación del terror, imponiendo silencio a través del miedo, fue considerada o es considerada, y puedo decir lo que participo de la misma, se convirtió en un boomerang. En vez de ayudar a la política de gobierno, sustentó la tesis que estoy señalando, de que las personas no pueden dividirse entre los buenos y los malos, y esto trajo una desconexión entre los diferentes sectores ciudadanos. La, el rechazo a la convocatoria para elaborar una nueva constitución ha tenido una fuerza increíble en cuanto se refiere al no. Como dije, señoras y señores, podemos tener una constitución declarativa, humanista, todo lo que usted quiera. Si no se aplica la constitución, si se rompe la ética por parte de personas y los representantes de las instituciones, si se permite que los grupos criminales se infiltren en los organismos del Estado y a lo mejor en los mismos grupos policiales y de las Fuerzas Armadas, no sacamos absolutamente nada. ¿Por qué, señoras y señores? La Asamblea Constituyente iba a constituirse un cheque en blanco a favor del gobierno. Es decir, se queja del hiperpresidencialismo de la Constitución de Montecristi y no dice absolutamente nada frente a este fenómeno que hace que el presidente de la República use y abuse de la situación en algún momento dictatorial e inconstitucional en la República del Ecuador. Señoras y señores, estoy haciendo un análisis totalmente objetivo. La pregunta segunda, en cuanto se refiere a que deba elaborarse una nueva constitución, fue rechazada por todo el pueblo ecuatoriano, en su mayoría 63%, si no estoy mal. Bien, he dicho yo que es más, por, por parte de los propios voceros, se creó una especie de duda en las Fuerzas Armadas, en la policía, en los grupos políticos, en el correísmo, en el Partido Social, en fin, ¿para qué voy a ahondar en los nombres? Pero ventajosamente la cordura y no el resentimiento, ventajosamente el análisis y no la improvisación, ventajosamente el estudio de este tipo de preguntas llevó a que el pueblo ecuatoriano tenemos una constitución aprobada en Montecristi y está vigente. Podrá tener sus falencias, a lo mejor, pero el lado humanista, el lado de defensa de la naturaleza, la situación de la defensa de los derechos es increíblemente clara. Y es por eso que los ciudadanos de entonces han dicho no, porque se encargaron los propios voceros del gobierno de desacreditar la institucionalidad en el país. Se pretendió de forma maniquea llegar con un mensaje a la sociedad civil, al electorado, en el sentido de que el gobierno estaba cumpliendo, de que el gobierno estaba llevando adelante las obras, carreteras, salud, educación. Pero en la práctica el pueblo no es tonto, pues. Si nosotros vemos todos los días cómo se mueren en las puertas de los hospitales y cómo el presidente de la República, con toda desfachatez, dice y pronuncia que el hospital de los militares y el hospital de los policías va a pasar bajo el control del IES, que posiblemente se privatizará,
crea entonces una difícil situación de entendimiento. Parece que no existen politólogos en el gobierno, porque deberían tomar en cuenta que este es un llamado que realice el pueblo a la institucionalidad, a la gobernabilidad y el respeto a la Constitución vigente. Así tiene que ser entendido el no. Repito, un cambio, este llamado de atención a la gobernabilidad, a más de eso la institucionalidad y los futuros proyectos y el respeto a la Constitución. Y aquí me pongo yo en una situación un tanto extrema, si cabe la expresión, con la experiencia de la política ecuatoriana y los últimos años que se han vivido en la República del Ecuador. Tiene que implementarse el diálogo con la ciudadanía, con los GAT provinciales, con los cantonales, con los parroquiales, es decir, estar entre la gente que piensa, opina y da el voto. No estar tan distante, tan lejano, gobernar a base de decretos de emergencia, declarando pues las ciudades y ciertas provincias bajo un régimen especial. Entonces, señoras y señores, la situación es clarísima. Estas, garan- estas garantías, estas formas de ver de la ciudadanía ha llevado o debe llevar a realizar reformas más que nada institucionales que de alguna forma han sido limitados por la voluntad del Ejecutivo. Créanme que lo digo con total claridad. Este voto, el voto no, no puede fortalecer otros actores políticos. Me refiero a que ahora se suman una gran cantidad de movimientos sociales, políticos, en fin, que dicen nosotros fuimos o somos los ganadores en la consulta popular. Pero tienen que tomar en cuenta que la ciudadanía no está dispuesta a no analizar, a ver, a juzgar, a entender, o si ustedes quieren apuntar ciegamente hacia reformas políticas profundas sin garantías claras. Vean ustedes entonces que el pueblo ecuatoriano a veces se equivoca en alguna circunstancia, pero en esta consulta ha sido totalmente clara. Asimismo, señoras y señores, se ha hecho un análisis de la cuarta pregunta, en virtud de que las promesas no fueron acompañadas por resultados, es decir, se dijo tanto, se habló tanto, se ofreció tanto, pero no se llegó con obras que el pueblo pueda ver, con accionar que el pueblo pueda discernir, con formas de pensamiento que el pueblo pueda entender. Yo diría que el no en esta consulta popular es un llamado de atención al gobierno nacional. Ojalá, ojalá los digo con verdad, no se pongan oídos sordos, se hagan ciertas reformas especialmente para favorecer a los sectores vulnerables de la población. Entonces, nosotros estamos claros que debe mantenerse la obligación del gobierno para entregar algún tipo de ayuda a las organizaciones políticas y si se quiere eliminar esta circunstancia podría reformarse de alguna forma la Constitución. El artículo 110 de la Constitución señala que los partidos y movimientos políticos se financien o que pretendían que los movimientos políticos se financien a través de los afiliados, simpatizantes y no dependen necesariamente de un fondo estatal. ¿Pero qué significa esto? Que varios partidos políticos tienen poder económico, varios dirigentes partidarios pondrán su platita en la campaña y después
esperarán que se les devuelva y con yapa, como dice el pueblo ecuatoriano. Entonces, estamos clarísimos que hay varias razones políticas, sociales y estratégicas por qué varias personas ganó el no para que exista la posibilidad de que el pueblo ecuatoriano, los partidos políticos y movimientos, perdón, reciban ayuda estatal. Sin un financiamiento público para los movimientos políticos o los partidos políticos sin recursos, frente a instituciones, entre comillas, instituciones, organizaciones familiares, económicas, de participación política, solo los partidos políticos privados o con grandes cantidades de dinero podrían competir. Entonces, la campaña política sería solo para los que tienen dinero. Y esto entonces avergonzaría a la democracia en la República del Ecuador. Vemos entonces ahora una gran cantidad de reacciones de los diferentes políticos. Por ejemplo, Jaime Nebot ha dicho que votó sí, pero que esta circunstancia le lleva a decir al presidente de la República que tiene que cambiar, que tiene que bajar el tono, que en algún momento tiene que bajar incluso la situación del perseguir a los ciudadanos ecuatorianos y a las organizaciones políticas. En este caso, los mercantilistas de la política, con los aportes privados, puede convertirse en un negocio. Se pueden figurar ustedes, señoras, vulgar negocio en donde yo invierto y espero sacar réditos económicos. Podrían incluso imponer agendas políticas a los candidatos. Entonces, lo que el pueblo ecuatoriano ha decidido está bien para que pueda la democracia, incipiente democracia que vivimos, crezca. Los partidos políticos con poca base social serán consumidos. Vemos, señoras y señores, con toda claridad que, por ejemplo, algún ciudadano de la ciudad de Quito, de la provincia del Pichincha, que fue candidato, dice que él no ha ganado por la tosudez, de que no entienden el pueblo, que no entienden las propuestas por el gobierno, en fin, pero que sin embargo es una ocasión increíble para hacer que los gobiernos cumplan con el pueblo ecuatoriano. La campaña por el no, le seré franco, no fue muy efectiva. Se realizó a través de las redes sociales, sin disponer de medios públicos, como sí tenía el apoyo, la campaña por el sí. A más de eso, si nosotros bajáramos el número de asambleístas, sería menos representativa la ciudadanía, menos representada la ciudadanía. 8 o 10 legisladores del Guayas, 6 7 legisladores de Pichincha, 2 o 3 legisladores de Manamí, 2 legisladores de la SUAY, entonces hubiese perpetuado el poder en base a esta mayoría, entre comillas, que se lograba en las provincias. Seguimos analizando las propuestas que se analizaron. Al ganar el no, se beneficia entonces a los partidos pequeños y emergentes. Esta desconfianza hacia las reformas indiscutiblemente va a debilitar el gobierno de Novoa. Y no lo estoy diciendo como agorero ni cosas por el estilo, pero la credibilidad puede decaer en Novoa cuando proponga reformas institucionales. Se dice que nosotros necesitamos menos asambleístas, pues cada asambleísta tiene 4 o 5 asesores y que este es un derroche de plata. Pero no se dice que miles de millones de dólares
se dieron en bonos, se dieron como regalo, se llevó a la juventud a pensar que van a recibir $1.000 porque no trabajan, que se iba a crear ciudadelas universitarias para que allí vayan los estudiantes a recibir el tiempo de clases y de esta forma abaratar la educación. Se ofreció una gran cantidad de circunstancias que no sé si se cumplan, si llegarán a cumplir, pero analistas económicos dicen que estos regalos de estas situaciones prácticamente llegarían a $800 millones, es decir, casi las tres cuartas partes, me refiero a la parte alta, de el recurso que recibieron con el alza de los combustibles, del precio de los combustibles. Y este creo que es uno de los factores que llevó al pueblo ecuatoriano a votar no, porque podrán decir lo que quieran, pero la economía en el país está debilitada. El poder de adquisición de las masas económicas del país, de las masas pobres, está totalmente desmejorado. Por más que nos informen a través de las redes sociales, de boletines de los ministros, en fin, indiscutiblemente los precios han crecido en el mercado. Y no resulta pues lo que decían algunos partidarios del sí, de que el mercado se encargará de ubicar los precios. Falacia, porque esto no es así. Entonces, en algún momento se planteó un dilema entre la austeridad y la democracia. Por un lado, la idea de reducir el gasto político, entre comillas, por otro, la necesidad de un sistema más participativo y operativo. Más que un rechazo técnico al financiamiento estatal que la ciudadanía podría estar enviando es a la prudencia democrática. Y ahí estoy de acuerdo con ciertos analistas. Sí, hay que tener prudencia en la política. Los políticos no deben ser los que cosechan cuando siembran tempestades. No, cuando siembran tempestades. No, señoras y señores. Los políticos agitan el río y quieren pescar a río revuelto. No es posible. Hay una dimensión social. Muchos ecuatorianos no quieren que el gobierno ecuatoriano se convierta en una caja chica, en un espacio exclusivo para quienes tienen recursos grandes, sino que siga siendo accesible a los grupos políticos. Señoras y señores, de esta semana invitaré a personas que conocen sobre la política. No he querido tocar este tema antes de las elecciones porque por allí uno u otro, entre comillas, seguidor, se permitió incluso amenazar. He guardado silencio prudente, pero ahí está la respuesta del pueblo ecuatoriano. En las 4 preguntas formuladas por el Ejecutivo se ha dicho no. Y yo diría un basta. Y yo diría una revisión de las condiciones, entre comillas, democráticas del país, una revisión en las prácticas políticas e institucionales y una revisión de los destinos del dinero hacia los sectores más desposeídos del país. Buenas noches, señoras y señores.